Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar hoy con el dictado de la materia y el motivo que nos congrega el día de hoy es abordar un tema que se denomina enfermedad hemolítica del recién nacido. Si me permiten, voy a poder compartir aquí la pantalla. Bien, como le habíamos dicho, el tema es enfermedad hemolítica del recién nacido. Em, con respecto a esta patología, gracias a Dios, es una patología que prácticamente hoy es una rareza, ya que con el advenimiento de la profilaxis y la prevención que podemos lograr, eh, se ha disminuido muchísimo su incidencia y la prevalencia actual es muy baja. Básicamente, esta patología entraña la posibilidad de la producción de anticuerpos maternos que van a destruir, ¿sí? Romper los glóbulos rojos fetales. Van a actuar en base a un RH, ¿sí? RH ustedes saben que es la presencia o la ausencia de un antígeno, por eso se denomina que el RH puede ser RH negativo o puede ser RH positivo, dependiendo de que si ese antígeno está presente o no. Y justamente esta patología se caracteriza por la presencia de CRH positivo en el feto y la ausencia de ese factor RH en la madre, constituyendo una madre RH negativa. Vamos a ir desglosando el tema y vamos a ir viendo cómo a través de una sensibilización materna en la cual se logra la aparición de anticuerpos específicos maternos contra el factor RH positivo del feto y produce la destrucción de estos glóbulos rojos, ocasionando primero en el feto un grado de anemia leve, moderada, severa y puede llegar al óbito fetal. Entonces, podemos decir que es una patología inmunológica que afecta tanto al feto como también al recién nacido y resulta, como les he dicho anteriormente, a la inmunización materna a factores antigénicos presentes en los glóbulos rojos fetales, que sería lo que estaba denominando que es el RH presente, que es el RH positivo, que ocasionan hemólisis, rotura de los glóbulos rojos en sí. Y esta hemólisis puede provocar varios grados de anemia fetal inútero, ictericia neonatal y probabilidad también de óbito fetal, ¿sí? Voy a poner un puntero aquí para que sea más fácil para ustedes y yo ir pudiéndole guiar de una forma más simple. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades, ¿sí? de heredar un factor RH? Y esto va a depender obviamente también de la relación materna con el padre. Recuerden que esto lo constituye una información que proviene del padre y una información que proviene de la madre, que constituye la verdad, la cantidad de cromosomas presentes en el feto y lo que va a arrastrar también el factor RH fetal. Esto va a ser positivo o negativo, va a depender obviamente si los factores maternos y paternos son positivos o negativos. Entonces podemos decir que si una persona tiene los genes positivos, el factor RH en la sangre será positivo, no queda otra posibilidad. Pero si tenemos una persona que tiene los dos genes, como por ejemplo el antígeno positivo y negativo, el factor de RH en sangre va a ser positivo porque va a ser el que se va a expresar. Y si una persona tiene los genes negativos, no va a quedar otra posibilidad de ser negativo. Esto es cuando hablamos de una sola persona en general, ¿sí? Pero hay que tener presente que el feto va a recibir un gen del padre y otro de la madre, ¿sí? Y si los genes del factor RH del padre son positivo, de la madre son positivo, el hijo tendrá un gen positivo del padre y un gen positivo de la madre y el hijo va a ser positivo, no va a quedar otra posibilidad. Ahora bien, si la madre presenta factores RH negativos y el padre va a presentar factores RH positivos, entonces aquí ya hay otra posibilidad.
¿sí? Los genes de factores RH del padre son positivos, como dije, y los de la madre son negativos, el hijo tendrá un gen positivo, ¿sí? Del padre y un gen negativo de la madre. O sea que el hijo no va a quedar otra posibilidad que sea positivo negativo. Y de esta forma podemos seguir jugando, en cierta forma, con los diferentes tipos de factores que van a ir logrando los diferentes tipos de descendencia de la unión de estos dos seres humanos. Entonces tenemos, si los genes del padre son RH positivo o negativo, de la madre también son positivo o negativo, bueno, tenemos tres posibilidades, ¿sí? Tenemos una posibilidad en la cual un hijo va a ser positivo positivo, o puede ser positivo negativo, o puede ser negativo negativo, dependiendo de qué genes son los que se van a estar, se van a estar, digamos, correlacionando para lograr al final esa relación paterna-materna y darle, imprimirle al feto el factor RH. Si los genes del padre son negativo-negativo, los de la madre son positivo-negativo, bueno, acá tenemos dos posibilidades. Un niño con un gen positivo-negativo o uno con negativo-negativo. Recuerden que estamos hablando del factor RH. Y acá tenemos, resumiendo, tenemos todas estas posibilidades que acabamos de ver anteriormente, que son lo que nosotros debemos saber ante la presencia, sobre todo de una madre en la cual tenemos la expresión del gen RH negativo. Siempre que tenemos la madre con la expresión del gen RH negativo presente, sí o sí vamos a tener que saber primero todo lo que es, digamos, si la madre posee el gen positivo o no. Y luego, digamos, el gen que presenta el padre, ¿sí? Entonces vamos a poder hacer esa relación y vamos a poder decir nosotros si realmente el feto va a tener un grupo positivo o va a tener un grupo negativo, o qué posibilidades tenemos. Porque aquí es fácil, acá es fácil, acá es fácil, pero acá ya se complica un poco porque podemos ser de un lado o puede ser del otro y acá ni hablar. O sea, tenemos diferentes tipos de escenarios en los cuales va a depender mucho digamos, la carga antigénica materna y paterna. ¿Cuáles son, digamos, los factores que van a aumentar el riesgo de la inmunización? Porque acá el problema se transfiere cuando la madre toma contacto con el factor RH positivo. Cuando la madre toma contacto con el factor RH positivo, la madre genera anticuerpos. Y estos anticuerpos van a atravesar la barrera placentaria y van a ir directamente con los eritrocitos fetales. Al ir directamente con los eritrocitos fetales, como les dije al comienzo, va a causar una anemia que puede ser leve, moderada o severa y puede llegar a causar el óbito fetal. Entonces va a haber factores que van a aumentar el riesgo en el cual la madre, siendo RH negativa, puede, digamos, comenzar a producir o incorporar la presencia de anticuerpos maternos frente a los glóbulos rojos fetales. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, podemos encontrar causas obstétricas como por ejemplo la cesárea, alteraciones, digamos, en dificultades o distocias durante el parto que no tengamos que ejercer una versión externa. Si hay un desprendimiento placentario en el embarazo, una placenta previa, una manipulación uterina, extracción manual de la placenta o un embarazo gemelar. Todas estas situaciones obstétricas pueden causar que la paciente en un embarazo, en el primer embarazo, se sensibilice y produzca los anticuerpos específicos contra los glóbulos rojos fetales. Luego tenemos otros factores que pueden aumentar este riesgo, como el embarazo ectópico, el aborto, los fetos muertos, las biopsias coriales, que como hablamos ya en otras clases anteriores, pueden ser, es un método, digamos, invasivo y puede generar la sensibilización materna, la amniocentesis o los traumatismos que se pueden producir a través de las contracciones y demás. También, obviamente, tener presente las transfusiones y la drogadicción endovenosa, que pueden ser factores en los cuales la madre tome contacto con el factor RH positivo y genere anticuerpos. ¿Cuáles son los requisitos para que la sensibilización se produzca? Bueno, digamos que tenemos que tener presente algunos antecedentes, como son, por ejemplo, los antecedentes obstétricos. Si la paciente, qué número de partos tuvo o qué número de embarazos en realidad tuvo, ¿sí?
esos embarazos culminaron con un embarazo a lo mejor inmaduro, culminaron con un embarazo prematuro, terminó en un aborto. ¿Cómo culminó ese evento obstétrico? Eso es muy importante porque nosotros, por ejemplo, podemos tener una paciente que es RH negativa, que actualmente cursa un embarazo a lo mejor de 20 semanas, pero anteriormente tuvo 2 o 3 abortos, que nunca vamos a conocer realmente cuál ha sido si el factor de esos embarazos perdidos anteriormente. Entonces no podemos saber si esa paciente está sensibilizada o no, pero sí nos sirve a nosotros como antecedente importante. Tenemos que saber si recibió inmunoprofilaxis previa, ¿sí? O sea, si tuvo algún tipo de prevención de la sensibilización o no. Y si tiene antecedentes de ictericia en embarazos anteriores, si ha tenido ictericia en embarazos anteriores, a nosotros nos puede hacer sospecha que la paciente ya tiene presencia de anticuerpos circulantes. O si tiene antecedentes de una mortalidad atribuible de una enfermedad hemolítica perinatal. Y eso también nos hace saber a nosotros que pues, estamos en presencia quizás de una paciente que ya se encuentra sensibilizada. Como también las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Transfusiones sanguíneas, si la paciente tiene una drogadicción endovenosa, si tenemos una, digamos, una presencia, por ejemplo, de, como yo les dije, un panel antigénico paterno presente para este caso, tenemos que por ahí pensar que la paciente puede llegar a estar sensibilizada, ¿sí? Si es RH negativo, hay que determinar también si tiene presencia de anticuerpos. Y esa presencia de anticuerpos, y esto es importante que ustedes nos incorporen, podemos determinarlo a través de una prueba, digamos, del suero materno que se denomina CUMS indirecta. La CUMS indirecta, que es una prueba en la cual nosotros dosamos la cantidad de presencia de anticuerpos presente en la sangre materna, ¿sí? Nos puede decir primero si estamos en presencia de anticuerpos específicos maternos y luego la cantidad. O sea, podemos hacer una prueba de una CUMS indirecta cualitativa que nos va a dar positiva o negativa y también podemos realizar una prueba de CUMS indirecta cuantitativa en el cual nos va a medir la cantidad de anticuerpos presentes en la sangre materna. O sea, ustedes me preguntan, bueno, entonces a esta paciente nosotros tenemos que pedir una CUMS indirecta. Exactamente. A toda paciente en la cual nosotros sabemos que, porque a toda paciente le vamos a pedir un grupo sanguíneo y un factor. Si nosotros tomamos conciencia que la paciente tiene, o conocimiento que la paciente tiene un grupo sanguíneo en el cual tiene un RH negativo, inmediatamente tenemos que solicitar una CUMS indirecta. Generalmente ya los laboratorios, cuando nosotros solicitamos un grupo, un factor, y la paciente es RH negativa, el laboratorio automáticamente ya generalmente ya comienza a indagar y realiza la CUMS indirecta, porque sabe que es una paciente embarazada, que nosotros vamos a necesitar sí o sí saber si esta paciente presenta estos anticuerpos y si los presenta, en qué cantidad los presenta. Entonces el laboratorio generalmente ya realiza la CUMS indirecta, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo sepan con respecto a los estudios que vamos a solicitar en la paciente embarazada. ¿Cuál va a ser la conducta clínica frente a una paciente que está sensibilizada? A seguir con la gestante inmunizada depende de los antecedentes clínicos de la inmunización de la gestante anteriores y de los niveles de anticuerpos anti-D, como yo les dije anteriormente. No es lo mismo tener poca cantidad de anticuerpos o mucha cantidad de anticuerpos. Eso ya lo vamos a ver. La conducta en general de esta paciente, vamos a tener que recoger la información acerca de las complicaciones fetales que ha tenido anteriormente, ¿sí? Puede ser debido a problemas de inmunización de los embarazos anteriores, y vamos a investigar las posibilidades de causa de sensibilización, como ya les dije anteriormente, cuál pueden llegar a ser. Determinar también el título de anticuerpo anti-D, la cantidad de anticuerpo anti-D. La CUMS indirecta positiva, estudio de la sigosidad del esposo, como dijimos anteriormente, vamos a ver si el esposo tiene la presencia del factor RH positivo, a lo mejor expresándose, o de una forma recesiva. Si vamos a hacer un análisis seriado de anticuerpos presentes en la sangre materna, estos valores de anticuerpos presentes en la sangre materna no es que tengan una constancia, sino que pueden ir aumentando ese título o puede ir disminuyendo, digamos, respectivamente. Y eso nosotros debemos ir, digamos, investigando de esa forma. No solamente con una sola CUMS indirecta, que nos determina a lo mejor una variabilidad de anticuerpos bajo, no vamos a quedar con ese valor, sino que vamos a ir pidiendo cada 15, cada 20 días otro valor de CUMS indirecta,
para saber nosotros si vamos a tener alguna determinación específica o cómo vamos a continuar con el control del embarazo. Bien. Otra forma digamos, de seguimiento de este tipo de pacientes embarazadas sensibilizadas es a través de la espectrofotometría de líquido amniótico. Esta palabra tan rara que se denomina espectrofotometría de líquido amniótico em, consistía, y hablo en pasado porque ya poco se realiza, en la cual se hace una punción, una amniocentesis de la cavidad uterina, se extrae el líquido amniótico y se veía digamos, la colorimetría del líquido amniótico. Se medía, digamos, qué tipo de color tenía el líquido amniótico. Por eso se denomina espectrofotometría, en la cual nosotros comparábamos el líquido amniótico, el color de ese líquido amniótico, con una grilla, con una paleta de colores, en el cual nosotros podemos determinar la cantidad de presencia de bilirrubina en el líquido amniótico. Usted me pregunta, ¿qué tiene que ver acá la bilirrubina? Y tiene mucho que ver, porque si estamos hablando de una hemólisis de glóbulos rojos, recuerden que tenemos una gran cantidad de bilirrubina indirecta dentro del glóbulo rojo, que el feto lo va a eliminar a través de su orina y va a tener un aumento sustancial en el líquido amniótico. Entonces, si podemos evaluar la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico, podemos cuantificar la cantidad de anemia fetal o la cantidad de daño de los glóbulos rojos fetales. Esto ha dejado de utilizarse porque ha sido, digamos, eh, invadido, por así decirlo, o suplantado, mejor dicho, por el Doppler, que es otra, ya les voy a hablar 2 o 3 palabras de cómo nosotros a través del Doppler podemos valorar la anemia fetal sin llegar a esta práctica, que es una práctica invasiva, que como toda práctica invasiva tiene sus riesgos. Entonces, cada vez se utiliza menos el espectrofotometría de líquido amniótico. Y el seguimiento ecográfico, como dijimos, y bueno, y el Doppler fetal cerebral, como yo les voy a decir más anterior, más adelante. La conducta durante la gestación, con respecto a esta paciente sensibilizada, si vemos que la paciente no tiene antecedentes obstétricos o que tiene titulaciones de CUMS inferiores a 1 en 16, no necesita tratamiento y se le seguirá con determinaciones de títulos cada 15 días. O sea, tenemos una paciente RH negativa, le solicitamos la CUMS indirecta. La CUMS indirecta es positiva, nos está diciendo que tiene presencia de anticuerpos. Bien. La CUMS indirecta cuantitativa nos está diciendo que tiene una relación de 1/16 y una relación baja. No hacemos nada. Solamente lo vamos a estar testeando cada 15 días. Si los títulos son mayores o con antecedentes obstétricos, que eso es importante, porque si la paciente aumenta ese título, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo y hacemos uno en 32, uno en 64, uno en 128, vemos que va aumentando, o es una paciente quizás que tuvo una pérdida de un embarazo anterior, un feto intraútero a las 28 semanas, bueno, entonces vamos a iniciar un tratamiento según un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que lo tienen que conocer, lo tienen que saber, que es un flujograma en realidad de decisiones de la paciente isoinmunizada con factor RH negativo. Las pacientes sin antecedentes perinatales o maternos, o sea, como yo les dije, una paciente que no ha tenido un evento obstétrico desfavorable, ya sea abortos o fetos muertos in útero, o ictericia neonatal grave, entonces, esta paciente vamos a determinar la CUMS indirecta. La CUMS indirecta nos va a decir positivo o negativo, y si es positivo, bueno, como dijimos, lo vamos a ir repitiendo cada 15 días, pero dependiendo de qué valor sustancialmente nos va a ir dando, va a ser la conducta que vamos a ir realizando de acuerdo a esa dilución. Habíamos dicho que si tenía 1 en 16 o menos de 1 en 16, tipo 1 en 8, 1 en 4, no íbamos a hacer nada. Ahora, si esta dilución aumenta, ya no es de 1 en 16, sino tiene 1 en 32, bueno, vamos a hacer la ecografía según la edad gestacional a las 18 o 28 o 32 semanas. Vamos a hacer un monitoreo fetal a las 36 semanas, ¿sí? Hasta el término, y vamos a programar el parto no más de las 40 semanas. Es una paciente que a las 40 semanas vamos a inducirle el parto, ¿sí? Vamos a ir viendo el bishop y vamos a ir determinando la vía de finalización del nacimiento, o sea, cómo van a hacer ese bebé, ¿sí? Eso lo vemos a las 40 semanas. No vamos a hacer que ese embarazo vaya más allá de las 40 semanas. Ahora bien, si la dilución esta de 1 en 32 pasó a 1 en 64 o hasta 1 en 128, hacemos las ecografías que tenemos que hacer respectivamente, dependiendo de la edad gestacional, la amniocentesis con ecografía a las 28 semanas,
Y allí vamos a ir al esquema de Liley, que es lo que yo ya les voy a decir enseguida. Si tenemos ya valores con 1 en 256, las ecografías son más temprana edad, ¿sí? Hacemos la amniocentesis a una edad más temprana, no vamos a estar esperando a las 28 ni 30 semanas, sino que lo vamos a estar haciendo a las 24, 25 semanas, y vamos a ir al esquema de Liley. ¿Qué es lo que es el esquema de Liley? Bueno, Liley es el apellido de una obstetra en el cual se le ocurrió decir, bueno, nosotros vamos a ver la cantidad, la cualidad de ese líquido amniótico, vamos a ver la cantidad de bilirrubina presente según el aspecto de fotometría que vimos anteriormente, y vamos a ir dándole una zona característica de acuerdo a el aspecto de fotometría de ese líquido amniótico. Entonces Liley puso una zona A, una zona B, una zona B2 y una zona C. Una zona A, una zona B1, una zona B2 y una zona C. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del aspecto fotometría del líquido amniótico. Entonces, nosotros vemos el líquido amniótico que se tenía que ver a través de la luz, una luz natural, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, esta paciente está en una zona A. Bien. Si esta paciente estaba en una zona A, hacemos la amniocentesis de las 28 semanas, si es que todavía no la tenía hecha, ¿sí? Confirmamos ese valor, ¿sí? Confirmamos que realmente está en la zona A y el parto va a ser a término. Ahora, si cae dentro de lo que es una zona B1, bueno, vamos a hacer la amniocentesis a las 14, 21 días, ¿sí? Y el parto vamos a tratar de que sea un poco antes. Vamos a llegar al término, vamos a llegar a las 38 aproximadamente, pero no vamos a dejar que, digamos, llegue más cerca de las 40 que de las 38, sino a las 38, 39 semanas tienen que estar naciendo. En una zona B2, bueno, también la amniocentesis la vamos a hacer antes, ¿sí? De control, y si continúa estando en la zona B2, bueno, el parto lo vamos a hacer alcanzada la madurez. Ojo, la B2 ya nos va a estar generando prematuros, porque esto va a ser a partir de las 34 semanas. Si estamos en una zona B2, vamos a interrumpir el embarazo a las 34 semanas. Y una zona C es muy similar, pero acá, si el feto es inmaduro, lo vamos a madurar, ¿sí? Y inducimos el parto. Y si el feto ya está maduro, realizamos el parto. O sea, esto no va, la zona C no depende de la edad gestacional, como verán ustedes. Si ya tenemos una presencia en la zona C, esta paciente va a tener que madurarse si es maduro, o sea, si está por debajo de las 34 semanas, o si está por arriba de las 34 semanas, ya directamente se va a inducir el parto según corresponda. Y si la paciente tiene antecedentes maternos o fetales, si la paciente tiene antecedentes maternos o fetales, por ejemplo, un hidrops, digamos, un hidro precoz o un feto muerto, ¿sí? Esta paciente es posible y es factible de poder realizar qué cosa. Vamos a tener que darle chance a ese feto y vamos a tener que ver que esta paciente probablemente necesite una transfusión intraútero. Esa transfusión intraútero se realiza, ya vamos a ver algunas imágenes allí, en la cual se podía hacer a través de la punción de la cavidad peritoneal fetal, en la cual se hacía una amniocentesis, se ubicaba el abdomen fetal y se instilaba los glóbulos rojos dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Y luego cuando fue avanzando el tema se empezó a hacer las cordoncentesis. La cordoncentesis en la cual se punza directamente la vena umbilical, y la vena umbilical que va directamente hacia el feto, y hacemos la transfusión punzando la vena umbilical, que la vena umbilical se punza cerca de la implantación placentaria, ¿sí? Para que se realice de una forma fija y no esté movible como es el cordón umbilical en sí, y se instala allí glóbulos rojos, se transfunden glóbulos rojos, ¿sí? ¿Qué glóbulos rojos se transfunden? Bueno, se transfunden glóbulos rojos cero negativos. Recuerden ustedes que el cero negativo es un dador universal. Entonces, como no sabemos en realidad el grupo sanguíneo fetal, vamos a instalarle glóbulos rojos con RH, digamos, con negativo, ¿sí? Y con el grupo cero, ¿sí? Recuerde que las transfusiones, estamos hablando de fetos que pesan entre 300 y 500 gramos. O sea que las transfusiones varían de 1, 2, 3 mililitros. Va dependiendo digamos, de la cantidad que necesite, ¿sí? Pero son jeringas que miden mililitros en pequeñas cantidades, a eso me refiero yo. Que son pequeñas cantidades, pueden ser 10, 15, 20, dependiendo de la cantidad que, digamos, que nos da el grado de anemia que tenga, pero se puede transfundir. Se puede transfundir intraútero, se debe transfundir intraútero, porque si no lo hacemos, esos son fetos que van a causar otro efecto adverso, como es a lo mejor
la muerte intraútero. Y también se coloca la inmunoglobulina, ¿sí? La inmunoglobulina, ¿sí? Que se realiza intramuscular a la mamá, ¿sí? Más o menos acá está, ¿sí? Se hace por 5 días, cada 15 a 21 días. Y también tenemos que tener presente, o si hay otros antecedentes, como cualquier título de CUMS, ¿sí? Cualquier título de CUMS, si la paciente está presente, tiene presencia de anticuerpos, independientemente de la cantidad de anticuerpos presentes, estamos hablando de pacientes que tienen antecedentes maternos desfavorables, las ecografías se hacen a las 18 semanas, la amniocentesa más eco a la semana 24, y ahí vamos a ir el esquema de Liley, ¿sí? El esquema de Liley nos puede dar zona A hasta B1, la continuidad del control pues, con amniocentesis, y una zona B2 o una zona C, en la cual vemos si la paciente tiene antes de 28 semanas, vamos a hacer la transfusión intraútero, vemos acá, y la inmunoglobulina, y después de las 28 semanas, ¿sí? También transfusión intraútero y el parto con feto maduro, o sea, con el feto que no sobrepase las 34 semanas, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Cómo hacemos el control? El control, como yo les dije anteriormente, se podía hacer a través de la amniocéntesis, pero también en embarazos, cuando son superiores a las 32 semanas, tenemos el control con el cardiotocógrafo si es que no tenemos Doppler, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad de hacer Doppler, después de las 32 semanas podemos realizar tranquilamente un control con el cardiotocógrafo. ¿El cardiotocógrafo qué características tiene? Bueno, tiene la característica de la aparición de un patrón sinusoidal, que es patognomónico de anemia fetal en sí, o presencia de daño miocárdico en una cuestión más avanzada, si se quiere, que, bueno, tiene un patrón característico, ¿sí? Que nosotros nos tiene que hacer sospechar, que es un patrón sinusoidal, ¿eh? Como si estuviésemos viendo una onda que sube y baja digamos, em, en el patrón del estudio, ¿sí? Entonces, hasta la presencia de eso, bueno, podemos estar pensando que el feto se encuentra con una anemia moderada severa, un feto que está a poco tiempo de poder hacer una insuficiencia cardíaca o un hidrop fetal, ¿m? Y entonces es para tener en cuenta el seguimiento a través del cardiotógrafo. Pero hoy por hoy, el seguimiento y el control de este tipo de fetos se realiza a través del Doppler obstétrico, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, ya les voy a decir, les voy a mostrar, ¿sí? Cómo es rápidamente el control a través del Doppler. La ecografía nos va a dar también, nos va a dar muchos signos que tenemos que buscar nosotros como ecografistas y tenemos que descartar estos signos que podemos encontrar, que nos puede estar haciendo sospechar la presencia de anemia fetal, ¿sí? La ecografía, en estos casos nosotros estamos realizando aproximadamente cada 15 días o semanalmente, dependiendo del caso, y vamos a ver signos indirectos y signos directos de esta anemia fetal. Los signos indirectos tenemos, por ejemplo, el aumento del grosor placentario. Este aumento del grosor placentario nos hace pensar en anemia. Recuerda que el feto puede tener anemia por muchas causas, no es no solamente por isomunización RH, ¿sí? Después cuando veamos gemelares vamos a ver seguramente otras causas de anemia. Hidramnios, que es el polihidramnios en realidad, que es el aumento en la cantidad del líquido o la disminución en la cantidad del líquido, ¿sí? Generalmente cuando tenemos una presencia de anemia fetal, es un oligohidramnios, o sea, el feto disminuye su volumen de filtrado glomerular y esto genera un oligohidramnios. El engrosamiento del cordón umbilical y alteraciones en el Doppler de la arteria umbilical. Y los signos directos es la hepatoesplenomegalia fetal, ¿sí? Recuerden que es un feto anémico que trata de múltiples formas de aumentar su hematopoiesis, y bueno, hace la hiperplasia, la hipertrofia del hígado y del vaso. Cardiomegalia, hidrocele, ascitis o un estado de anasarca generalizada que en el caso del feto se denomina hidrops, ¿sí? Edema en piel o derrame pleural o pericárdico. Cuando ya tenemos dos compartimientos con presencia de líquido libre, ya podemos decir que estamos en presencia de hidrops, ¿sí?
Si ya tenemos un derrame pericárdico o un derrame torácico y tenemos presencia de ascitis, ya decimos que es un feto que está en un estado de hidrops. No se denomina anasarca generalizada como se denomina a lo mejor en los seres humanos, digamos, mayores, sino que en los fetos hablamos de hidrops fetal, ¿sí? Bien. Con respecto a lo que yo les quería decir con respecto a la anemia fetal y la valoración del Doppler obstétrico, tenemos que pensar que nosotros vamos a ver vasos. Vamos a ver vasos. Esto es una foto de un Doppler obstétrico al cordón umbilical, que yo quería que ustedes más o menos tengan, digamos, la capacidad de poder dilucidar dentro de lo que es la foto de una ventana Doppler, en el cual podemos ver aquí las arterias umbilicales y la vena umbilical de otro color, ¿sí? Se podemos ver que, ¿qué vemos acá? Vemos cómo transcurre los glóbulos rojos, cómo transcurre la sangre fetal dentro de estos vasos, a través de la arteria umbilical y a través de la vena umbilical. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que lleva sangre oxigenada y la sangre no oxigenada, rojo y azul? No, no tiene nada que ver. Esto es el sentido de la circulación de la sangre. Si la sangre se acerca al traductor, en el cual yo estoy, digamos, insonando, se va a colocar de un color rojo, ¿sí? Y si está alejándose del traductor, se va a ver de un color azul, ¿sí? Esto va a depender de la graduación de colores que nosotros tengamos en el ecógrafo. Entonces acá tenemos una digamos, una cantidad de glóbulos rojos que se acercan al traductor, lo vemos de este color, y acá tenemos una cantidad de glóbulos rojos que se alejan del traductor y lo vamos a ver de un color azul. El efecto Doppler en obstetricia, sobre todo ver la variación de la frecuencia, ¿sí? Es una onda sonora luego de ser reflejada por un objeto en movimiento. Generalmente lo que hace el traductor genera un sonido que rebota en este caso en los glóbulos rojos y recibe una onda, ¿sí? Luego de rebotar en este objeto, ¿sí? Y esa variación de la frecuencia es lo que genera el Doppler en realidad. Es la variación de la frecuencia del ultrasonido luego de ser reflejada por los glóbulos rojos, en este vaso explorado. Nosotros, ¿cuál es el vaso explorado que vamos a hacer nosotros para ver si el feto realmente está con anemia o no? Vamos a utilizar el Doppler de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una arteria que se ubica en la parte media del cerebro, ¿sí? Que son ramas colaterales de las carótidas, ¿sí? Y son de fácil acceso, por eso que se mide en ese lugar, y vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos presentes en el feto. De una forma, digamos, si se quiere indirecta, vamos a cuantificar esta anemia fetal. ¿Y cómo podemos ver la cantidad de glóbulos rojos? Bueno, ya lo vamos a ver acá. La velocidad de la sangre va a estar relacionada directamente con la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? ¿De qué va a depender la velocidad de la sangre? Cuando hablamos de Doppler en general, de la resistencia distal de la red de distribución, ¿sí? De la fuerza que le imprime el corazón y de la viscosidad de la sangre. Y esto en el caso de la anemia fetal es lo que a nosotros nos interesa, la viscosidad de la sangre en general. Cuando evaluamos un vaso sanguíneo fetal, estamos evaluando por allí elementos que están distantes de ese vaso, como por ejemplo cuando vemos la arteria umbilical, en realidad lo que estamos evaluando es la placenta, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando queremos evaluar a lo mejor la funcionalidad placentaria, vamos a ir a evaluar qué vaso, la arteria umbilical. Ahora, como nosotros queremos ver y cuantificar si el feto está anémico o no, vamos a ver la viscosidad de la sangre, ¿sí? Vamos a ver la viscosidad de la sangre. Y esto está relacionado justamente a estas fotografías que me pareció interesante ponerlas para que ustedes puedan comprender. Si nosotros tomamos que las carreteras o las rutas o las autopistas en este caso serían nuestras arterias, ¿sí? Cuando vemos que tenemos y vemos que los autos por allí constituyen glóbulos rojos que circulan dentro de estas arterias, podemos ver que si tenemos pocos glóbulos rojos presentes, ¿cómo va a ser este flujo? Va a ser un flujo sanguíneo rápido, sin problemas, porque tiene poca cantidad de glóbulos rojos, que en este caso expresada en vehículos, entonces vamos a ir a una velocidad, digamos, si se quiere, rápida, ¿sí? Mientras que si tenemos un montón de glóbulos rojos presentes, obviamente que la velocidad sanguínea va a ser menor. Entonces, de esta forma podemos comprender a lo mejor, decir, bueno, si un feto está anémico, ¿dónde estaría? Y estaría acá, de este sector.
Y si nosotros vamos a ver la velocidad a lo mejor de este vehículo, bueno, va a ser mucho más rápido que si nosotros vemos la velocidad de este vehículo. ¿Mm? Porque la velocidad de este vehículo va a estar limitada por la cantidad de glóbulos rojos que lo circundan. Y este también, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo este vehículo va a ir más rápido que este vehículo. Entonces podemos dilucidar con esto, que mientras más rápido va el glóbulo rojo, más grado de anemia vamos a tener. Y tenemos una limitación también cuando hablamos de cantidad de glóbulos rojos con respecto a la normalidad. Obviamente que no vamos a ver que esta cantidad de glóbulos rojos quizás a lo mejor está policitémico, este efecto, ¿sí? Pero aquí el grado de anemia está claro que va a ir mucho más rápido. Por eso yo quería que entiendan este concepto del Doppler para valorar la anemia fetal. Entonces, si nosotros vemos, esto es un Doppler de la arteria cerebral media, para medición del pico sistólico. Esto es lo que nosotros evaluamos cuando vemos si el feto está anémico o no de la arteria cerebral media, ¿sí? Estos son fetos de 22 semanas, este es un feto normal, esta es la arteria cerebral media de un feto de 22 semanas normal, y esta es la arteria cerebral media de un feto de 22 semanas anémico. El pico sistólico es esto que se ve acá en el final de la sístole, ¿sí? De la sístole, en el cual observamos la velocidad. Las abscisas y las ordenadas. En el caso de las abscisas, lo que estamos viendo es la velocidad. Esta velocidad lo vamos a ver en centímetros sobre segundos. Entonces vemos que a mayor velocidad, más anémico está. Si nosotros trazamos una línea acá y vemos que la velocidad acá a lo mejor son 61 centímetros sobre segundo, tenemos una velocidad, ¿sí? Ahora, si vamos a trazar una línea acá arriba, bueno, seguramente va a estar por arriba de 100 centímetros por segundo. Entonces decimos que este feto tiene una arteria cerebral en la cual la velocidad del pico sistólico está por arriba del percentilo 95 para la edad gestacional que tiene. Entonces vemos que este feto va a estar mucho más anémico que este, que está normal. De esta forma vamos a evitar que vamos a evitar la amniocentesis, la extracción de líquido amniótico, entra en la subjetividad de ver la espectrofotometría de ese líquido amniótico y demás. Por eso es que esto es como lo que se está utilizando ahora para valorar la presencia de anemia fetal. Bien, dicho esto, podemos decir que durante el parto la determinación es muy importante del grupo sanguíneo y factor RH. Hay pacientes que todavía al día de hoy nos llegan al trabajo de parto, ¿sí? En la unidad de trabajo de parto del hospital, y no tenemos grupo sanguíneo. Y si no tenemos grupo sanguíneo, bueno, pedir el grupo sanguíneo y factor obviamente, realizar la CUMS a toda gestante que ingrese en trabajo de parto y no tenga hecha, ¿sí? Determinar si no se ha hecho durante la gestación, y dichas determinaciones se harán a toda la gestante en la que se interrumpe el embarazo también en el primer y segundo trimestre, ya sea una paciente que termina en un aborto, una paciente que tiene un embarazo ectópico, ¿sí? Tenemos que determinar el grupo sanguíneo y factor antes que se vaya de alta, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Y en el segundo trimestre también, si tenemos un parto inmaduro, porque generalmente a lo mejor el parto inmaduro termina con la muerte neonatal, ¿sí? O ya es un feto muerto al nacer, también tenemos que saber el grupo sanguíneo y factor materna, ¿sí? Muy importante antes que se vaya de alta. Y se recogerá sangre del cordón a todos los recién nacidos, ¿sí? Siempre se recoge el grupo sanguíneo para hacer, perdón, del cordón umbilical se recoge sangre fetal para determinar el grupo y factor, ¿sí? Del recién nacido, independientemente del grupo y factor de la madre. ¿Mm? Se le hace la CUMS directa en este caso porque se va a trabajar directamente sobre el recién nacido, viendo el grupo, el factor, bueno, serología, una serie de análisis también que se le realizan al recién nacido en el momento, allí, en el mismo momento en el cual se clampea el cordón, ¿sí? Lo más importante de determinar de todo esto es la profilaxis que nosotros vamos a hacer, ¿sí? La profilaxis que vamos a hacer en el cual nosotros vamos a ver que teniendo la presencia de una madre con RH negativa, vamos a tratar de que la madre no se sensibilice, que ya lo vamos a ver más adelante, pero todo esto apunta a la prevención, a la profilaxis. Bien, ahora con respecto al tratamiento, ¿sí? Cuando los títulos son mayores a 1 en 16, hacemos la CUMS indirecta y tenemos tratamiento, la relación de más de 1 en 16 con antecedente de IRO o feto muerto,
La paciente se le puede realizar una plasmaféresis, que en realidad es un filtrado. La plasmaféresis, que es el filtrado del plasma materno de alto volumen, ¿sí? Que se realiza de tal forma, con diferentes tipos de filtros, tratando de aislar aquellos anticuerpos específicos frente al factor RH. También se realiza gamma globulina hiperinmune polivalente, 400 miligramos por kilo durante, digamos, 5 días, y se repite a los 15 o 21 días. Estamos hablando de pacientes que ya están sensibilizadas, ¿sí? Cuando ya llegamos tarde. Se hacen antes de las 28 semanas. Y bueno, como les dije yo, la transfusión intraútero fetal, que se puede hacer intraperitoneal o a través de la cordoncentesis. Intraperitoneal no se realiza antes de las 24 semanas. Y la cordoncentesis cuando, digamos, ya tenemos a lo mejor la presencia de algún comienzo de hidrop fetal, ¿sí? Y se aplica siempre a edades gestacionales tempranas, ¿sí? Para que realmente podamos tener mayor cantidad de éxito con este procedimiento. Esta es la cordoncentesis, en el cual ustedes pueden ver un feto pequeño, un feto que va más o menos entre 300 y 500 gramos, ¿sí? Y allí donde se hace la cordoncentesis, que yo les comentaba, que es la punción del cordón umbilical, la vena del cordón umbilical, y la, digamos, transfusión de glóbulos rojos, generalmente cero negativo. Ustedes fíjense la jeringa, ¿no? La jeringa que carga escasos mililitros y se transfunden glóbulos rojos 0 RH negativo, porque no sabemos qué grupo y factor tiene el feto. Entonces, transfundimos esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad, este, con sangre 0 RH negativo, y la cordoncentesis se realiza en la implantación con la placenta. La profilaxis, que quizás es a lo que uno apunta con respecto a todo esto, la profilaxis para que la paciente no se sensibilice, evitemos la sensibilización de la paciente frente a un embarazo, siendo la paciente RH negativa. Tenemos la posibilidad de hacerlo con un fármaco de la profilaxis que se llama gamma globulina T hiperinmune, ¿sí? Que esto va a evitar que la paciente genere anticuerpos, ¿sí? ¿Dónde hacemos la profilaxis? ¿Cómo se tiene que hacer la profilaxis? ¿Dónde hacemos para la prevención? ¿Y en qué momento de gamma globulina? Bueno, se debe administrar postparto, por ejemplo, una paciente que es RH negativa y que no se sensibilizó durante el embarazo. La paciente llega a su parto, tiene su parto normal, ¿sí? El feto es RH positivo, ¿sí? Tiene un bebé positivo. Entonces esa paciente, si fue RH negativa y durante el parto es un factor de riesgo para sensibilizarse, vamos a utilizar 300 miligramos de gamma globulina hiperinmune que se debe administrar antes de las 72 horas siguientes al nacimiento del feto, ¿sí? Esa es una de las formas. Otra de las formas que tenemos que tener presente es si el esposo tiene un factor RH positivo, tenemos que administrar a las 28 semanas y repetir en el postparto las 300 miligramos. O sea, si nosotros tenemos que la paciente es RH negativa, pero tenemos un esposo que es RH positivo, vamos a hacer una gamma globulina hiperinmune en la semana 28, ¿sí? Vamos a hacer en la semana 28. Si la paciente recibe una amniocentesis por X causa, para hacer un cariotipo o por lo que fuere, o punciones de las velocidades corriales que se hacen en el primer trimestre, vamos a hacer profilaxis con 300 miligramos de gamma globulina hiperinmune. Tenemos un posparto, una mola, un embarazo ectópico, todos eventos que pueden culminar el embarazo en el primer trimestre. Si el marido es RH positivo o se desconoce, obviamente, lo más probable, te hacemos 300 miligramos de gamma globulina hiperinmune. Tenemos una hemorragia transplacentaria durante el embarazo. Puede ser una hemorragia en la primera mitad del embarazo, una hemorragia en la segunda mitad del embarazo. La paciente RH negativa, realizamos 300 miligramos, ¿sí? Cada 30 miligramos de sangre fetal en circulación materna, un valor, digamos, valorar el riesgo-beneficio y continuar con la gestación, ¿sí? En este caso se realizan 300 miligramos, ¿sí? Se realizan 300 miligramos a la paciente en forma preventiva, que se hace igual por vía intramuscular. En fin, espero no haberlos agotado con este tema. Es un tema realmente muy apasionante porque es una patología que en su momento tuvo mucha presencia, ¿sí? Pero gracias a Dios, hoy por hoy, por la profilaxis que estamos logrando, ¿sí? Que estamos haciendo en aquellas pacientes RH negativas, estamos evitando la enfermedad hemolítica neonatal. Este es un bebé recién nacido que está recibiendo luz ultravioleta,
porque la luz ultravioleta lo que hace es metabolizar rápidamente la ictericia fetal, perdón, neonatal en este caso, y por eso van a ver los niños por allí que están irradiados con esta luz ultravioleta, que generalmente, digamos, el tratamiento postnatal de estos niños cuando producen estos grados de ictericia. Así que, bueno, espero haber sido claro con respecto a lo que vimos en el tema. Como yo les digo, es un tema que ha disminuido en su incidencia, tenemos una prevalencia realmente baja, pero bueno, lo tienen que conocer, lo tienen que saber, es un tema académicamente que corresponde, está dentro del programa y es una de las patologías que tienen que saber manejar. Así que bueno, muchas gracias por la atención, espero verlos pronto y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego, gracias.